del sonido. Ok. Voy a compartirles pantalla. Ok, Santiago Alvarado. Presente, profe. Harold Arguedas. Presente, profe. Eyele Ortola. Presente, profe. Esteban Ballesteros. Presente, profe. Roberto Brenes. Rodrigo Campos, ¿está Roberto? Brenes. Rodrigo Campos. Presente, profe. Marcelo Candela. Presente, profe. Justin Castro. Mariana Chavarría. Presente. Montserrat Chávez. Presente, profe. Jorge Alberto Corella. Octavio Coronel. Presente. Jafet Fonseca. Presente, profe. Ricardo Goicoechea. Presente, profe. Daniel Hernández. Presente. Montserrat Hernández. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Valeria León. Presente, profe. Estefanía Loaiza. Jocelyn Marín. Presente. Samuel Medina. Presente, profe. Ernesto Montero. Juan Pablo Núñez. Presente, profe. Samuel Punambayan. Presente, profe. Esteban Quesada. Alejandro Quesada. Presente, profe. Cristian Quiroz. Presente, profe. Roy Sandí. Presente. Sebastián Segura. Sofía Solís. Alexa Vargas. Ok, alguien me falta de anotar. Vamos a ver, está Profe, Roberto. sí. ¿Quién es? Roberto, ok, entonces ya con ese estamos completos. Ok, vamos a guardar. Ok. Una de las preocupaciones que uno siempre tiene es si todos están entendiendo y todos van a la misma velocidad. Yo sé que eso es prácticamente imposible. Bueno, está comprobado, ¿verdad? Que hay algunos que van a una velocidad más lenta que otros por muchas razones, ¿verdad? Entonces,
Cualquier duda que tengan, pregunten, ¿verdad? No se queden con dudas. Marcelo, pregunten, ¿verdad? Si tiene alguna duda. Ok, voy a abrir una presentación porque nos falta un temita que es, vamos a buscar. Los gases resulta que tienen un comportamiento diferente de lo que son las mezclas líquido-vapor, porque ellos nunca van a condensar. Y la otra cosa es que muchas veces ellos no tienen, vamos a ver dónde está la lección de hoy. Muchas veces ellos no tienen tablas como las sustancias que a veces estudiamos que sí tienen ese equilibrio líquido-vapor, entonces uno tiene la facilidad de que ahí tiene las tablas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene tablas? Sabe que no me logra abrir, ahora sí. ¿Qué pasa cuando uno no tiene tablas y tiene que hacer un análisis termodinámico? Estamos acostumbrados a ir directo a las tablas. Ahora no siempre hay tablas. Y también esa es una razón. La otra razón es que a veces los rangos de temperatura son muy pequeños. Entonces, puede ser que queramos usar valores promedio en vez de usar valores de la temperatura inicial y la temperatura final. Y entonces eso pues hace que podamos usar algún otro procedimiento en el caso de los gases. En el caso de los gases podemos tomar un procedimiento que es asumir que las capacidades caloríficas de los gases, del gas, varían con la temperatura y entonces usar las tablas que hemos visto que hay para los gases, ¿verdad? O asumir que ellos, que en el rango de temperaturas el cambio de capacidad calorífica no es tan grande, entonces usar un valor promedio. Ahora, cuando nosotros queremos que usen un valor promedio, nosotros les indicamos, y cuando no les indicamos nada, se entiende que tienen que usar las tablas, ¿verdad? Que son valores variables, valores a temperatura variable. Ok, entonces resulta que los gases también lo que tienen diferente es que ellos no condensan. Entonces, como son gases siempre, su volumen puede cambiar con cambios de presión. Con solo, si ellos están en un sistema de pistón-cilindro, con solo hacer una fuerza sobre el pistón, si es suficiente, y bajarlo, ya ellos van a, ellos van a cambiar su presión, su temperatura y su volumen específico, porque ellos son, no son como los líquidos, que no se pueden comprimir, sino que ellos sí son compresibles. Y pues como no tenemos ese riesgo de que un cambio de presión nos condense el gas y vayamos a tener un equilibrio líquido-vapor, pues entonces usualmente ya sabemos de antemano que ellos no van a condensar y podemos tratarlos como gases siempre. Ahí nunca va a haber fase líquido-gas. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el aire, el oxígeno, el nitrógeno, ellos son gases que usualmente están involucrados en la operación de soldadura, por ejemplo, porque el acetileno tenemos que quemarlo con carbón y, sí, tenemos que quemarlo con oxígeno y, por ejemplo, en un incendio o en una caldera que quemamos un combustible, también tenemos gases de combustión y por eso es que ustedes ven que en las tablas, vamos a buscar, voy a buscar un poquito de agua, disculpen.
Disculpen. Las tablas vamos a buscarlas. Esas están. Ok. Voy a ponérselas en pantalla. Las tablas de gases. Una pregunta. Ajá. Es que no entendí muy bien esto, lo de que los rangos de temperatura eran pequeños, entonces por eso se podía usar un valor promedio. Eso es para todos. Sí, a veces, Eso es por para todos los ejemplo, casos. no es en todos los casos. Uno de los casos donde los cambios de temperatura no son muy sensibles, son en aire acondicionado, ¿verdad? Casi en ninguna parte del mundo hay que acondicionar aire que tenga más de 50 grados, siempre es de 50 grados hacia abajo. Entonces, esos cambios de temperatura son muy pequeños, pueden ser 2, 3 grados, 10 grados, 20 grados tal vez, no mucho. Perdón, entonces, cuando tienen cuando hay cambios de temperatura tan pequeños, podemos decidir usar una capacidad promedio, sobre todo si no tenemos tablas. Pero cuando tenemos tablas, aquí esta es la tabla del aire, ¿verdad? Y ustedes van a ver que tenemos, vamos a ponerle acá, tabla para nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno es un gas de chimenea que sale en las chimeneas cuando se queman combustibles, ¿verdad? El oxígeno también, él viene del aire, ¿verdad? Luego el dióxido de carbono, que es el principal producto de quemar un combustible, ¿verdad? Entonces en las chimeneas de las calderas, donde siempre hay muchos ingenieros mecánicos trabajando en mantenimiento de calderas y en operación de calderas también. Entonces tenemos dióxido de carbono que sale y ahí tenemos tabla para el dióxido de carbono. Ajá, esta es un poquito más larga. Y luego tenemos monóxido de carbono porque cuando un combustible se quema y no se quema completamente, digamos que la combustión no es tan eficiente, produce monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un gas muy peligroso que hay que controlar. También porque no tenemos tanta eficiencia en la combustión, pero él es venenoso. Si él se va al aire que estamos respirando, pues podemos morir porque él es venenoso y aparte de eso, pues sustituye el aire que tenemos que respirar y vamos a tener menos oxígeno disponible. Y además, además de venenoso, vamos a tener menos oxígeno que nos limita lo que es la respiración. ¿Verdad? Luego, aquí hay otros gases, el hidrógeno, que es un gas de uso común. Ese nada más. Entonces, pueden haber otros gases, voy a dejar de compartir eso y voy a compartirles nuevamente la presentación. Ok, ¿están viendo ahí? Primera ley de la termodinámica. Sí, sí, profe. Ok, entonces otros gases como metano, por ejemplo, obviamente no tiene tablas. El acetileno tampoco tenemos tablas. Y si tenemos gases nobles como argón, xenón, radón, cualquiera de los gases nobles, ¿verdad? Ellos tampoco tienen tablas. Entonces, cuando no hay tablas, nosotros tenemos que calcular las propiedades. Ustedes recuerdan que la entalpía la calculamos como la integral del Cp de T y la energía interna la calculamos como la integral del Cv de T. ¿Qué son el Cp y el Cv? Resulta que como los gases tienen esa variabilidad, resulta que podemos tener capacidad calorífica a presión constante o capacidad calorífica a volumen constante, que son las dos diferentes, digamos, maneras en que podemos trabajar los gases. Presión constante es trabajar, por ejemplo, con un sistema de pistón-cilindro en el que, aunque calentemos y hagamos intercambios de energía, el volumen no se va a quedar constante, él va a disminuir o aumentar para mantener esa presión constante.
Y los casos de volumen constante cuando los recipientes son rígidos, que no van a cambiar de volumen. Entonces, también, ¿verdad? Entonces, la entalpía ya sabemos que es una combinación de 3 variables: la energía interna, la presión y el volumen específico. ¿Ok? De estas ya nosotros las conocemos, ¿verdad? La energía interna, el volumen específico es el inverso de la presión, perdón, de la densidad, es 1 entre ρ, y recuerden que P entre ρ es lo que llamamos energía de flujo, ¿verdad? Que es la energía que ocupa una sustancia para atravesar los límites de un sistema, generalmente a través de una tubería. Ok, entonces esa es la relación que hay entre ellas. Entonces sube la energía interna específica de la presión y V el volumen específico. Ok, ya esto se lo dije. Ok, la entalpía es un diferencial exacto. Usualmente ella depende de la temperatura y de la presión. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, si tuviéramos una función para la entalpía, donde una de las variables fuera la temperatura y otra la presión, así como hacemos en cálculo, que tenemos X y Y, ¿verdad? Función de 2 variables. Si queremos encontrar la derivada total, vamos a tener que derivar respecto a una variable y dejar constante la otra. Y luego derivar respecto a la otra variable y dejar constante la que antes variamos. Y una vez que sumamos a estas dos, así tenemos la función. Matemáticamente uno lo anota de esta forma. Este delta es la derivada parcial, ¿no? Derivada parcial respecto a la temperatura. Y esa derivada parcial respecto a la presión. Entonces, resulta que los científicos han encontrado que cuando la entalpía la variamos con respecto a la presión, prácticamente no hay variación, dejando la temperatura constante. Ella va a cambiar cuando cambiamos la temperatura. Entonces, este término es un valor que es prácticamente despreciable y nos queda solo este, de la izquierda. Entonces, solo nos queda este término. Déjenme devolverme un segundito. Solo nos queda este término y este se hace 0. ¿Okay? Este se aproxima a 0 y este terminito que hay acá es lo que conocemos como la variación de la entalpía con la temperatura a presión constante. Entonces, esos son experimentos que se pueden hacer para encontrar la capacidad calorífica, ¿verdad? Viendo cuánto absorbe de calor una sustancia cuando se está calentando a presión constante. Ok, entonces déjenme borrar eso. Ok, entonces este término es lo que llamamos capacidad calorífica a presión constante. Entonces la entalpía, mira, si aquí lo tenía, la entalpía nos queda solo este término de la izquierda, el CP/T. Ok, cuando integramos ambos lados, de este lado nos queda H2 menos H1 porque la entalpía es una variable que no depende de la trayectoria, ¿verdad? Solo depende del valor en el punto final y el punto inicial. Entonces, si tenemos la variación de CP, vamos a hacer la integral entre T1 y T2. ¿Ok? Pero ¿cuándo usamos eso? Cuando no tenemos tablas. Sí pueden usarlo en cualquier momento. Si tenemos T1 y T2 y buscar ese CP, pero resulta que la capacidad calorífica a presión constante es una ecuación en función de la temperatura que vamos a tener que integrar, luego de integrar, valorar entre los dos valores, y ese es un trabajo muy grande. Entonces, usualmente no usamos no hacemos la integral, sino que vamos
a usarla solo cuando tenemos valores muy pequeños, entre T1 y T2, y decimos usamos una temperatura promedio, sacamos el CP para no tener que hacer esa integral. ¿Ok? Cuando las sustancias son incompresibles, por ejemplo, si no son gases, y tenemos, por ejemplo, agua, que el agua es muy común que tengamos que bombearla, y ya todos sabemos que al bombear, pues no vamos a tener un cambio de temperatura solo por bombear. Todos sabemos que si el agua se bombea, ella se mantiene a temperatura constante. Ahora, aunque mantengamos la temperatura constante, siempre hay un cambio de entalpía. Y ese cambio de entalpía ocurre porque, aunque no haya cambio de temperatura, que va a hacer que tengamos variación en la entalpía. Aquí no lo veríamos, ¿verdad? Porque diríamos la entalpía a temperatura constante, su cambio cero, resulta que no es cero si tenemos cambios de presión. Entonces, hacemos la integral y tenemos que si la temperatura es constante, siempre vamos a tener una variación que es V de P. También pasa en los compresores, ¿verdad? Que si tenemos, si comprimimos aire, usualmente no es tanta la compresión que le hacemos y entonces él no cambia su temperatura. Y entonces muchas veces usamos un valor de volumen específico. Disculpen, estoy con la garganta un poquito afectada. Voy a ver si bajo un poquito las revoluciones para no forzar tanto la garganta. Estoy con un poco de alergia, estoy alergia a ciertas comidas. Y hace unos meses me dijeron que soy alérgica al trigo, que yo no puedo comer pan, ni nada que tenga harina de trigo. Y no es el gluten, es la harina, obviamente. Entonces resulta que el fin de semana mi esposo trajo un burrito y yo por comelona le ayudé a comérselo. Y ustedes saben que los burritos vienen con una tortilla de harina y me ha caído así, que tengo la boca toda rota por dentro y todo, por esa alergia. Probablemente también me afecta un poquito la garganta. Entonces, cuando tenemos ese caso que la temperatura es constante, no siempre el cambio de entalpía va a ser cero, ¿verdad? Puede ocurrir que tengamos una densidad constante, que sería el inverso de esto, y un cambio de presión. Entonces, ese VDP lo vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, en las bombas, usualmente en los compresores estamos cambiándole la presión a gases. ¿Ok? Comprimimos gases en compresores. En bombas ya ustedes vieron ese video de los compresores y vieron que se usa un sistema de pistón para ir de pistón cilindro para subirle la presión a los gases. Ahora, las bombas se usan para, funcionan similar, pero son para líquidos, ¿no? Entonces, las bombas comprimen líquidos y también tienen un comportamiento similar, que el cambio de entalpía es solo una densidad que es constante por el inverso del volumen específico, ahora multiplicado por el delta P. Luego, para calcular energías internas, el procedimiento es similar. La derivada total es derivar respecto a la temperatura y respecto al volumen específico, porque está comprobado que la energía interna no cambia con la presión. Entonces, las dos variables que le afectan son temperatura y volumen específico. Se hace la derivada total de forma similar
y resulta que al despreciar el término respecto al volumen donde la temperatura se mantiene constante, se encontró que este es prácticamente cero, y entonces resulta que el cambio de energía interna respecto a la temperatura a volumen constante, que es el CV, es el factor que va para cuando queremos encontrar energías internas y no tenemos ahí tablas disponibles, ¿verdad? En las tablas vamos a cambiar aquí un segundito. Ok, en las tablas de los gases sí tenemos entalpía y tenemos energía interna. Entonces, si está tabulado, no nos vamos a complicar. Ahora, podría ser que nosotros queramos complicarle la vida a ustedes y les digamos, bueno, no use las tablas, asuma y calcule. No puede asumir un CV promedio y tiene que calcular y hacer toda la integral. Yo por lo menos usualmente no les pongo problemas de ese tipo porque el resultado va a depender mucho de la destreza y la precisión que tengan ustedes a la hora de hacer una integral y hacer los valores y calcular cada uno de los valores. Entonces yo por lo menos considero que no vale la pena hacerlo. Ahora, si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con Excel, pues sí, porque en Excel uno monta la ecuación del CV, que creo que ya habíamos visto que ellas dependen de la temperatura y que podemos encontrar en los apéndices del Sengel ecuaciones de CV respecto a la temperatura y de CP respecto a la temperatura. Ok, entonces usualmente sí, esos valores de CP y CV no son constantes cuando usamos una temperatura promedio. Estamos asumiendo que la variación es aproximadamente constante. Eso sí es cierto para sustancias incompresibles, ¿verdad? Muchas veces no tenemos cambios, y para rangos de temperatura pequeños, ¿verdad? En los líquidos o los sólidos que son incompresibles, usualmente no tenemos dos valores de capacidad calorífica, sino que tenemos uno solo y no le decimos ni CP ni CB, sino nada más usamos un valor C, ¿verdad? Que es un valor a la temperatura promedio. Y es lo que hacían en química general cuando nos ponían a calcular el Q, el calor, que nos decían Q igual MC por delta P. Ok, SC era, como casi siempre en química estamos trabajando con los equipos más sencillos, son para trabajar con líquidos o sólidos disueltos en líquidos, que son soluciones. Entonces usamos una sola capacidad calorífica y nunca nos hablan de CP y CB porque estamos con ese tipo de sustancias que son incompresibles. Pero en el momento que estemos trabajando con gases, pues sí tenemos dos valores de CP y CB para poder tener esa relación de CDT. Ok, hay unas tablas en el Sengel donde podemos estimar CP y CB. Algunas son versus temperatura, como las que hemos estado viendo, la A4 y las A6, ¿verdad? Que dependen de la temperatura. También la A7, ¿verdad? Donde tenemos una presión y varias temperaturas y vemos el comportamiento. Entonces, las tablas A2B, vamos a buscarlas acá. Esas no las he abierto, déjenme abrirlas. Ok, aquí están viendo la tabla de conversiones. Sí. Ok, entonces sí me está cambiando bien. A veces le da porque no me cambio de página y no me cambia. Ok, entonces esta tabla es la de conversiones que ya conocemos. Esta es la A1
Y la que sigue es la A2. En la A2 hay 3 tablas. Una es calores específicos de gas ideal de varios gases comunes. Bueno, entonces ustedes ven que ahí tenemos CP y tenemos CB. Para el aire, esto es a una temperatura. Aquí es a 300 Kelvin. Obviamente, si nosotros tenemos un comportamiento en el cual estamos muy cerca de la temperatura ambiente promedio, ¿verdad? Que estos 300 Kelvin son como unos 27 grados centígrados. No en todos lados podemos usar esa temperatura promedio. Pero entonces a 300 Kelvin podríamos usar estos valores de CP y CB para estos gases. ¿Ok? Luego, un detalle que hay es que los gases nobles, ¿verdad? Argón, helio, neón, ¿qué más tenemos acá? Ok, esos 3 gases nobles, ellos no tienen variaciones de capacidad calorífica y entonces ellos tienen un solo valor. Entonces, en el caso de los gases nobles, estos, si tenemos problemas de capacidad calorífica con ellos, tenemos que calcular energía interna o energía, o entalpía, pues podríamos usar ese valor de CB para calcular cambios de entalpía y ese valor de CB para cambios de energía interna y solo multiplicamos por el delta T, ¿verdad? Y obviamente ese valor lo usamos para ellos de forma constante. Pueden ser miles de grados y la capacidad calorífica de ellos no cambia. ¿Ok? Una pregunta. Ajá. Profe, que Bueno, no, profe, eso usted lo puede aplicar al aire también. ¿Qué se llama el aire? El gas, el aire, digamos, usted le puede aplicar esto para... Bueno, si estamos trabajando con aire y la temperatura promedio nos da 300, podemos usar este valor, obviamente. Ah, ok, sí. Si estamos trabajando con etileno, digamos, por aquí está el acetileno, no está. Si estamos trabajando con etileno y la temperatura promedio es 300, podemos usar este. Los únicos que podemos usar a cualquier temperatura son los gases nobles. Ellos mantienen siempre la temperatura, mantienen la capacidad calorífica, no les varía. Ok, hay otra tabla que es la tabla A2B, que sí tiene a diferentes temperaturas. Entonces, para el aire, dependiendo de la temperatura, podemos encontrar acá CP y CB, ¿verdad? Y si usamos una temperatura promedio, digamos, estamos entre 250 y 600, sacamos el promedio y por ahí podemos interpolar el valor respectivo. Ahora, para aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, usualmente no vale la pena que nos compliquemos la vida porque tenemos tablas. Tenemos de la A17, creo que es a la 17, 18, 19, 20, 21, 22. A la 22 tenemos tablas para estos gases. Ok. Y lo otro es que si no tenemos seguridad de que podamos usar SCP o SCB constante, vamos a usar esta ecuación para CP, ¿verdad? Es A más BT más Z al cuadrado más DT al cubo en kilojoule por kilomol. Kelvin, vean que no es kilojoule por kilogramo. Y metemos el valor de A, B, C y D. Usualmente lo haríamos en una hoja electrónica. Mira, no los voy a poner a hacer estos cálculos. Algunos autores ven que aquí el 10 a la menos 2 es una constante. El 10 a la menos 5 acá es una constante. El 10 a la menos 9 es una constante. Entonces hay autores que ponen que multiplican esta constante por 10 a la 2. Ponen aquí por 10 a la 2 y quitan todo este por 10 a la 2. ¿Ok? Aquí ponen C por 10 a la 5
y multiplican cada valor por 10 a la 5, entonces desaparece ese factor exponencial, ¿verdad? Igual con el 10 a la 9 ponen d por 10 a la 9. Y cuando encuentren ese caso, pues tendrían que el número que le toca multiplicarlo por 10 a la menos 2. ¿Ok? En este caso lo tenemos directo. Si fuera el acetileno, entonces tenemos A, B, C y D, los ponemos acá, ¿verdad? Y luego los metemos en la integral, hacemos la integral, entonces ven que va a quedar AT, BT a la 2 entre 2, CT a la 3 entre 3, DT a la 4 entre 4. Y cada uno de los valores los encontramos acá. Y lo que tenemos que fijarnos en esto es en qué rango de temperatura funciona. Ok, fíjense que está entre 273 Kelvin y 1500 Kelvin. Casi siempre estos valores van a ser válidos. Solo tenemos esta tablita, es pequeña. No tenemos muchos acá. Pero entonces gases que no, de los que no tenemos tabla, aquí podríamos calcular con estos valores de CP los cambios de energía interna y los cambios de energía, perdón, de entalpía también. Ok, vamos a devolvernos. Perdón. Vamos a devolvernos a la presentación porque vamos a encontrar que CP y CB tienen una relación entre ellos, ¿verdad? Ese es el comportamiento de los gases ideales, que son constantes. Ellos tienen una capacidad calorífica constante a lo largo de todo un rango de temperaturas, mientras que los demás ven que tienen diferentes curvas, y esas son las curvas que están graficadas acá, de A más BT más CT al cuadrado más DT al cubo. Ok, entonces aquí tenemos eso que les acabo de explicar, que hay variación para todos los gases, excepto para lo que son los gases nobles. Y hay una relación entre CP y CB que es la constante de los gases ideales. Entonces CP menos CB es R. Entonces si ya nosotros tenemos la ecuación para CP, que la encontramos en alguna parte, podemos despejar, pasamos el CB para acá, positivo, y el R de los gases ideales para acá. Entonces el CP menos R, que es una constante, va a ser el CB. Entonces, con solo que tengamos una, perdón, con solo que tengamos una de las ecuaciones, ya sea la de CP o la de CB, entonces vamos a poder tener ya la otra para calcular ya sea la entalpía o la energía interna. Ok, fíjense que acabo de tener una idea que no, vamos a ver. Ok, este R es la constante universal de los gases. No sería la R del gas que aparece ahí tabulada en la tabla A, sino la R del la constante universal de los gases. Por eso tiene una U. Ok, y lo otro es que si dividimos el CP entre el CB, vamos a tener una constante K. Este caso solo se usa cuando podemos asumir calores específicos constantes. ¿Ok? ¿Cuándo podemos usar calores específicos constantes? Por ejemplo, si estamos trabajando solo a temperatura ambiente y no tenemos cambios de temperatura, o trabajamos a una cierta temperatura, entonces podemos usar esos valores de CP entre CB igual a K. Ese valor de K. Y ese valor, ajá. Entonces, digamos, este valor de K se puede utilizar siempre y cuando, digamos, en el sistema que estemos analizando no haya un cambio de temperatura, ¿es así? Exactamente. O sea, con cualquier otro cambio podamos de presión. asumir
podamos asumir que podemos hacer el análisis a una temperatura promedio. ¿Ok? Ok, y cualquier otro cambio de presión o de volumen no afecta. Acuérdense que no se ve afectado. El CP es una capacidad calorífica a presión constante y el CB es a volumen constante. Entonces, sí, ya ahí está considerado, ¿verdad? Acuérdense que el H que calculamos es U más PB, ya ahí está considerado. El término PB, en el caso del CP, no se considera, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? A presión constante. Lo que hacemos es buscar cambios de temperatura a presión constante. Ya volumen constante, también cambios de temperatura, pero a volumen constante. Ok, son diferentes equipos. El CP, digamos, lo hacemos en un sistema, lo buscamos en un sistema pistón-cilindro que podamos mantener presión constante, y el CB lo hacemos en un sistema de tanque rígido, ¿verdad? Porque son gases y ellos no están contenidos, se nos van a ir a la atmósfera, ahora sí nos perdemos. Entonces el CB lo hacemos a volumen constante. ¿Ok? Aquí viene un ejemplo que es la compresión isotérmica de un gas ideal. Entonces ven, tenemos un dispositivo de cilindro émbolo que, a menos que nos digan lo contrario, él se mantiene la presión constante, es que no hay fricción entre el cilindro y el émbolo. ¿Ok? Y nos dice contiene 0.4 metros cúbicos de aire, nos dan la presión y la temperatura. Vamos a comprimir el aire de manera que la temperatura permanece constante. Ok, entonces, disculpen, en este caso, como estamos obligando a que la temperatura permanezca constante, no estamos dejando, digamos, el pistón libre, que él llegue a la temperatura que quiera para que la presión mantenga constante. Tenemos cambios de presión. Ok, en este caso, porque la compresión es isotérmica. Entonces, siempre hacemos un bosquejo, ¿verdad?, del sistema, y siempre hacemos un diagrama termodinámico. En este caso se hace el diagrama PV porque estamos a temperatura constante. Entonces, como no vamos a tener variaciones de temperatura, pues usamos ese diagrama P versus V. Y para poder hacer eso, tenemos que asumir que es en cuasi equilibrio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el diagrama, ¿verdad? Y la temperatura es una temperatura constante. Acuérdense que cuando tenemos el diagrama P versus V, lo que graficamos son isotermas. Entonces, esta es la isoterma de TV igual 80 grados. Sería algo como así. A ver, ¿quién está preguntando algo? Ah, ok. Sofía, sí, ahorita en el descanso la nota. Eso es, vamos a buscar un lápiz. Ok. Voy a dejarlo un poquito más allá. Acuérdense que los gases, si esto es un comportamiento, ok, cuando estamos usando isotermas, lo que tenemos es algo así. ¿Me acuerdas? Bajando. Como estamos en la zona de gas, estamos en esta zona. Entonces las isotermas vienen, son una línea curva, ¿ok? Y tienen cambio de presión, ¿ven? Aquí tenemos una presión en el estado final y una presión en el estado inicial. Este es uno de los casos en donde, como nosotros estamos obligando que la temperatura no cambie, el sistema se tiene que equilibrar cambiando la presión. ¿Ok? Entonces, acuérdense que siempre tenemos que hacer ese croquis. Es que cuando estamos viendo en el libro directamente, como que vemos todo de una vez y se nos olvida eso. Ok, entonces para un gas ideal, si estamos trabajando a temperatura constante, podríamos calcular el trabajo, que es la integral de PdV, viendo cómo varía la presión, ¿verdad? Que es MRT. Fíjense que el M es una masa constante porque estamos en un sistema cerrado. R es una constante.
T es una constante en este caso. Entonces es prácticamente una constante entre volumen. Eso para poder hacer la integral más rápidamente. Y entonces fíjense que nos queda un logaritmo. ¿Verdad? Nos va a quedar el logaritmo de V2 menos logaritmo de V1. Y la resta de logaritmos es el cociente de logaritmos. ¿Ok? Entonces nos queda el logaritmo de V2 entre V1. Y como esa constante es MRT. Y nosotros tenemos los datos de presión y volumen, creo. Al principio podemos usar esto o podemos usar esto, una presión, volumen. Entonces, Sengel decide usar PV. Nosotros hubiéramos podido decidir usar MRT. ¿Por qué? Porque tenemos presión y tenemos temperatura, tenemos volumen. Entonces, podríamos haber calculado la masa y meter el valor ahí y multiplicar por el reporte. Ok, pero no... Sengel decidió hacerlo de esta forma. Ok, entonces usamos el valor de P1, V1 y con eso ya podemos tener lo que es el trabajo. ¿Vale? Entonces tenemos la integral era P1, V1, ven ahí están las unidades. Un detalle que para mí Sengel es una omisión, es que no cancela unidades, ¿verdad? Entonces acuérdense siempre de cancelar unidades y verificar, ¿verdad? A veces le pasa a uno que en el apuro de estar, oh, me traje el agua. Bueno. Por dicho ya era poquita, casi toda me la había tomado y me cayó en el piso de la computadora. Ok, entonces puede ser que pongamos algún valor al revés, pongamos algún valor al revés y a la hora de cancelar nos damos cuenta que las unidades no nos quedan a donde necesitamos. Por eso es importante siempre hacer el análisis dimensional y cancelar las unidades que se cancelan para verificar que las unidades que no se cancelan son las que ocupamos. ¿Okay? Y ese valor de menos que nos da, porque este logaritmo negativo implica que que los alrededores están haciendo un trabajo sobre el sistema. ¿Ok? Y no el sistema haciendo un trabajo sobre los alrededores, ¿verdad? Entonces siempre el trabajo que se hace sobre los alrededores, perdón, se considera positivo y el que se hace sobre el sistema se considera negativo, ¿verdad? Eso en los procesos de compresión. Entonces vamos a descansar 10 minutos y volvemos a las 2.